Ok, pues buenas noches. Muy bien, vamos a compartir para que demos inicio a nuestra plática del día de hoy. Entonces ya nada más me dicen, ¿están viendo la diapositiva? Mm. Bien, muy bien. Pues el tema de hoy es comprendiendo para la prevención del suicidio en la infancia y la adolescencia. Así que este mes estamos hablando acerca de eso y sobre todo en la población de niños y adolescentes. Así que quiero empezar con unas cifras importantes. Bueno, de acuerdo a los datos de la ENSANUD, el 6.5% de los adolescentes entre los 10 y 19 años han tenido intentos de suicidio, han intentado hacerlo alguna vez. El 7.6% ha habido una ideación suicida, y eso lo podemos ver desde chicos de secundaria inclusive. Y ha habido un incremento anual, de acuerdo a las estadísticas de 2023-2024, no hay todavía del 2025, pero ha habido un incremento de muertes por suicidio en jóvenes de 10 a 17 años. Y efectivamente, inclusive en nuestro país, la edad más pequeña que se ha reportado ha sido de 10 años. Entonces la pregunta es, ¿qué puede estar pasando en la cabecita, en las emociones de un niño para que intente quitarse la vida? Yo creo que es uno de los temas que al menos a mí sí me deja pensando mucho. La primera vez que yo leí una noticia acerca de un niño de 10 años que se quitó la vida por ahorcamiento, la verdad es que sí me dejó así como en shock. Y yo dije, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué puede estar pasando en la vida de un pequeñito como para que encuentre esa opción en esa opción una salida, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo ahorita temas, por eso es que es muy importante, no nada más ahorita en septiembre, no nada más por el Día Nacional de la Prevención del Suicidio, hablar de estos temas. Mucho de lo que hacemos nosotros a lo largo de todas las pláticas, de todos los contenidos que generamos, es justamente mejorar las relaciones en casa, mejorar el sentido de pertenencia, mejorar la conexión emocional, todo aquello que nos permita fortalecer la relación padres e hijos. Entonces, pues bueno, soy Shirley González y vamos a platicar en esta hora acerca de este tema. No es fácil, es un tema que no es fácil, es un tema que nos da miedo como adultos, nos da miedo, nos da miedo preguntar, nos da miedo abordarlo con nuestros hijos, ¿no? Yo tengo dos adolescentes y por supuesto que si de repente se ha sido la pregunta, ¿lo has pensado alguna vez? Entonces, y no es fácil porque uno tiene miedo a la respuesta. Yo, mamá, tengo miedo a la respuesta, ¿no? De qué me va a decir mi hijo. En consulta, cuando vienen los adolescentes, cuando me hablan de autoestima, cuando hay algunos indicadores de preocupación de los papás, o sea, la verdad es que no es tan difícil preguntarle al chico y yo sé que es un espacio en el que el chico me va a contestar, me va a decir, no sé, ¿alguna vez has pensado, alguna vez has intentado algo? Y los chicos lo dicen. Y otras veces porque son descubiertos por sus papás y ya me toca a mí preguntar, ¿esta vez que te descubrieron era la primera vez o tú ya lo habías intentado antes, ¿no? Es más fácil en el contexto terapéutico. Sin embargo, en casa, y entiendo perfecto que es un tema que no se toque tanto, pero es sumamente indispensable poder dar seguimiento, observar, identificar, y reconociendo qué está pasando en la cabecita y en las emociones de nuestros hijos. Y pues bueno, la verdad es que como familia, como papás, como mamás, abuelos, cuidadores, pues sí, somos la primera línea, ¿saben? O sea, somos las personas que en teoría deberíamos ser como los más cercanos y que se supone que estamos como dándole seguimiento y observando y por eso podríamos tener más posibilidades de detectar algo. Otro entorno importante es la escuela. La escuela también puede detectar cuando hay cosas que empiezan a salirse como del lugar, como que algo que están haciendo no es como tan común, tan esperado, tan usual en la persona, ¿no? Entonces, uno de los mitos que hay varios mitos sobre esto, pero uno de los mitos que hay es que las personas piensan o los papás piensan que si hablan del tema, que si le preguntan, pueden generarle la idea a los hijos. Miren, la verdad es que estamos adultos, niños, adolescentes, tan bombardeados con tanta información en las redes sociales, en internet, que nuestros chicos tienen mucho más información que nosotros mismos, más de la que a nosotros nos gustaría y más de la que nosotros esperaríamos que tuvieran. Si antes, ahora sí como abuelita, en mis tiempos,
Se decía el chiste este, ¿no? De que vamos a hablar de sexualidad. Sí, papá, ¿qué quieres que te cuente o qué quieres que te explique? Híjole, ahorita es doble. O sea, tienen, pero ese es el problema. O sea, no es, ah, qué bueno, ahora tienen más información. No, ahora tienen tanta información que no saben qué hacer con ella, que entonces se convierte en desinformación. Y lo mismo pasa con este tema. Por eso es mejor que en casita seamos la guía, la referencia, quien orienta toda esa información que ellos reciben en el día a día en Internet, con las redes, con todos los dispositivos que tienen. Cuando solo los dejamos a que Internet eduque, por supuesto que no vamos a tener idea de qué pasa con nuestros hijos. Pero cuando tienen el acceso al final de cuentas a todo esto, pero nosotros guiamos, acompañamos, orientamos, y no nada más los papás, sino todos aquellos que trabajamos con niños y adolescentes, pues entonces las redes o el Internet no se vuelve lo único que esté informando y educando a los hijos. Algo que funciona mucho con los adolescentes es la reflexión. Entonces, cuando el adolescente trae un discurso como muy bien comprado por algo que dice un youtuber o alguien que ellos tienen de referencia, o sea, es importante reflexionar, más que cuestionar desde el punto de vista punitivo, así de que, a ver, tú y esto, sino reflexionar, ¿y tú qué piensas? ¿A qué se refiere? ¿Qué opinas tú? ¿A ti te parece? ¿De dónde crees? ¿Por qué crees que lo dice? O sea, ayudemos al adolescente a orientar sus pensamientos y a reflexionar y a cuestionar. Por eso, desde la infancia es fundamental que promovamos no nada más la imposición de las reglas, sino la reflexión, el cuestionamiento, porque tampoco queremos hijos que sean totalmente obedientes y que compren todo lo que se les vende, porque eso también es un riesgo, ¿no? Y esto aplica en estos temas también. Entonces, regresando al mito, el mito, algunos papás tienen miedo de que si yo le pregunto a mi hijo o hablo del tema, les puedo generar la idea y no es cierto. Ese es un mito. La realidad es que es importante hablar, explorar y saber si en algún momento ellos lo han pensado. Y pues bueno, detectar las señales de alerta, que les vamos a ver un poquito más adelante, puede servir para prevenir cualquier susto, cualquier situación de riesgo que pueda estarse presentando. O sea, la apuesta aquí es la prevención. Todo lo que hacemos ahí incide en ese sentido de generar contenido es preventivo, porque la parte correctiva la atendemos aquí en el consultorio. Aquí cuando ya vienen las personas, cuando ya sucedió una situación. Entonces, a partir de todo eso que hemos trabajado durante más de 25 años, es que decimos, no, hay que hacer cosas para prevenir, para evitar que sucedan, ¿no? Unas diferencias importantes y no nada más aplica en adultos, porque esa es ha sido una constante todo el tiempo que yo he investigado acerca del suicidio. O sea, realmente hay una diferencia importante por género y que se ve desde la infancia y la adolescencia, es la diferencia entre hombres y mujeres. Hay un mayor porcentaje de mujeres que tienen intentos de suicidio, pero no todos lo logran. Sin embargo, los hombres lo intentan menos, pero son más eficaces. Hay una más alta tasa de suicidio en varones que en mujeres, cuando en mujeres el intento es mayor, ¿no? Entonces, 10,1% reportaron suicidios alguna vez en la vida, en el caso de adolescentes mujeres, y tenían ideas suicidas, hicieron intentos, pero no lo consumaron. Y en el caso de los varones, el 3, si se dan cuenta, es un 10% en mujeres, un 3% en hombres, tiene intentos de suicidio. Sin embargo, o sea, hacen menos intentos, pero cada vez son más letales, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas y entre esos aspectos está, por supuesto, que la parte emocional. Las mujeres, al final de cuentas, todavía a nivel social, a nivel cultural, estamos como, tenemos como permitido hablar acerca de nuestras emociones, expresar lo que sentimos. A lo mejor no siempre son las maneras adecuadas, pero podemos externarlo. Y los hombres todavía hay por ahí esa carga social de que el hombre tiene que ser fuerte, los hombres no lloran y todavía se escuchan frases en pleno 2025 acerca de esto, de estas creencias, ¿no? Ya son menos, por supuesto, sin embargo, todavía hay familias que a lo mejor ya no lo dicen tan directamente, pero sí esperan que sea como la persona fuerte de la familia. Y ante esta dificultad para la expresión emocional, pues existen mucho más posibilidades de no saber qué hacer con todo lo que están cargando, ¿no? De tener como problemas, situaciones y no encontrar como otras salidas o no encontrar redes de apoyo que realmente, con los que realmente ellos se puedan sentirse felices y protegidos.
Pero ¿qué pasa? Yo preguntaba hace rato y de verdad que es una pregunta que resonaba mucho en mi cabeza hace algunos años que leí la primera vez que leí la nota de un pequeñito de 10 años. Yo decía, ¿qué puede estar pasando en la vida de esa criatura, no? Y pues bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Que es importante que nosotros sepamos que si nuestros hijos, nuestros niños, los niños con los que trabajamos tienen situaciones relacionadas con esto que vamos a mencionar ahorita, existen mayores posibilidades. El año pasado trabajo como docente en una universidad. El año pasado hicimos un estudio en una prepa particular, no era muy grande, en una prepa particular, y realmente los jóvenes sí manifestaron en el instrumento que aplicamos, sí manifestaron ideación suicida. O sea, no recuerdo ahorita el porcentaje exacto, pero sí hubo un porcentaje significativo de la población evaluada aquí en Ciudad del Carmen en donde los chicos sí habían tenido ideación suicida. Un porcentaje muy poquito, muy bajito, sí manifestó haber tenido algún intento, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que el tema no es tan lejano, no es tan lejano. Quisiéramos quizá que a nosotros no nos pasara, pero la ideación suicida podría ser un poco más común que lo que nos gustaría saber. De ahí que pase al intento son dos cosas distintas y hay una distancia importante, pero por eso es necesario observar, identificar, acompañar para que no llegue de la ideación a la conclusión, ¿ok? ¿Cuáles son algunos factores de riesgo? Las dificultades emocionales. Hay niños que desde temprana edad reflejan dificultades para el área emocional, dificultades para la regulación de sus emociones, sus reacciones pueden ser muy intensas, dificultades para las relaciones interpersonales, dificultades en la comunicación acerca de lo que piensan, acerca de lo que quieren, acerca de lo que sienten. Y estamos hablando del área social. O sea, que a lo mejor tienen esas dificultades para relacionarse y que a veces no se toma tan en cuenta, y es algo que también comento mucho en mis pláticas, de que muchas veces como mamás, papás, nos enfocamos en la escuela y en las calificaciones y en las tareas y en los números, en la parte cuantitativa, pero no siempre le ponemos atención a la parte cualitativa, sus relaciones interpersonales, cómo se lleva con sus compañeros, cómo se lleva con los adultos, con los maestros, socializa, no socializa, con quién pasa el recreo, qué hace en el receso, con quién juega, a qué juega, con quién desayuna, con quién come. O sea, yo lo pregunto en consultas y muchas veces me dicen, no, no sé eso si no le pregunto a la maestra, ¿no? No, es importante, es un área sumamente importante también, porque podemos darnos cuenta qué facilidades o dificultades puede estar presentando nuestro chico. Entonces, cuando hay depresión, cuando hay ansiedad, cuando hay bajo autoestima, cuando hay dificultades en el manejo de las emociones, bueno, por ahí hay un foquito amarillo que quiero aclarar. No significa que porque aparezca uno de estos factores es como que ya hay ideación suicida. No, pero sí es un factor de riesgo. Aumenta las posibilidades de que pueda aparecer, sobre todo si se combinan algunos de ellos. Otro factor de riesgo es cuando los niños, los jóvenes viven acoso, viven burlas, maltrato, bullying, y a lo mejor a veces no le damos importancia, no nos damos cuenta, los chicos a veces no nos comparten, otras veces sí, pero a lo mejor le decimos, bueno, ignóralo, ya pasará. Tenemos que estar atentos cuando a lo mejor es un evento que no es usual, o sea, que pasó una situación y a lo mejor le damos estrategias a nuestros hijos para que eviten el conflicto y está bien, pero tenemos que estar atentos si eso ya se vuelve regular, sistemático, que desde el kinder, que ya pasó a primaria, de repente tengo pacientes en consulta, ya en secundaria, que cuando exploramos el área social me dicen, no, pues es que desde el kinder me decían, o desde la primaria no tenía amigos, solo tenía un amigo y se fue de la ciudad y ya no se relacionó con nadie más. Y sin embargo, eso no es motivo de preocupación para muchos papás. O sea, no es un motivo que les haga decir, ay, tengo que ver qué está pasando con mi hijo. Hasta que en este caso en particular, el ejemplo que les doy, hasta que el hijo presenta alguna señal de autolesión y entonces en ese momento es así como que algo está pasando. Bueno, sí, me parece que las señales, las lucecitas de alerta se habían encendido desde mucho antes, solo que no las vimos, ¿no? Entonces, cuando nuestros hijos están presentando de manera constante o sistemática dificultades en el área social, acoso, bullying, inclusive el ciberacoso, que también es muy común,
Y con tanto acceso que tienen nuestros hijos a los dispositivos, a las redes, la verdad es que qué tanto estamos, qué tanto tenemos de conocimiento si nuestros hijos están viviendo ciberacoso. Entonces, es también bastante común y a veces no nos van a decir, y hay papitos que me encantan, mamitas, que muy intuitivamente dicen, algo está pasando, se pone nerviosa, yo veo que ahora nada más esconde el celular, cuando suena se asusta, en las noches no está pudiendo dormir, me está dejando de comer, yo la veo muy ansiosa, sé que algo está pasando, pero no sé qué es, y muchas veces está relacionado con alguna dificultad con las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, también ojo con eso, los problemas familiares. Cuando hay conflictos en el marco, en el entorno familiar realmente significativos, que no, la familia no se vuelve el lugar seguro o deja de ser un lugar seguro, donde en la familia hay muchos conflictos, gritos, violencias, abusos de todos los tipos. Entonces, por supuesto que entonces no hay esa red de apoyo, no hay un sentido de pertenencia, que eso es fundamental también para la prevención del suicidio. Una persona, un niño, un adulto, un adolescente que no se siente que pertenece a ningún lado, es mucho menos difícil que piense en la posibilidad de, bueno, desaparezco y no pasa nada, ¿no? Entonces, cuando no lo encuentran en casa, lo buscan afuera y cuando no lo encuentran afuera, entonces se quedan sin nada. Entonces, es bien importante las relaciones familiares con, no quiero decir así como con toda la familia a lo mejor, pero sí que haya una persona que sea significativa para la vida del niño. Y esa es una de las primeras cosas que exploramos en consulta, ¿no? ¿Quiénes son las redes de apoyo? ¿Quiénes son las figuras importantes y significativas en esos niños o esos adolescentes? Y a veces se lo preguntamos a los, bueno, más bien se lo preguntamos a los adultos, a los papás, y se lo preguntamos al niño o adolescente. ¿Con quién te gusta estar más? ¿Con quién te gusta jugar? ¿Con quién te sientes más cómodo? ¿Hay algún lugar donde te sientas más seguro? ¿A donde no te quieras, donde no te sientas seguro, donde no quieras estar, con quien no quieras estar? Entonces, hay muchas maneras de explorar esta situación, tanto en niños como en adolescentes, obviamente. Entonces, hay que fortalecer mucho los lazos familiares, porque decimos, si hay dificultades en casa, si se presenta acoso en la escuela, si yo tengo dificultades para hablar, para externar, para manejar mis emociones, entonces solamente se está generando como una olla de presión con situaciones, y los niños, los jóvenes de pronto no saben qué hacer con todo lo que están sintiendo, y si no hay alguien que los oriente, que los guíe, que los acompañe, entonces ellos tomarán decisiones solos con las referencias que encuentren, que muchas veces pues son lo que encuentran en internet, ¿no? Cuando hay consumo de sustancias, alcohol, drogas, por supuesto que esto incrementa porque afecta directamente la parte emocional, afecta también la claridad de pensamiento, entonces, y tienen más posibilidades también de relacionarse con personas que seguramente no les van a hacer nada bien, sino al contrario pueden generar un daño, ¿no? Entonces, también ese es otro factor de riesgo sumamente importante. Y las pérdidas significativas, cuando los niños, cuando los adolescentes viven situaciones que les generan pérdidas importantes, fallecimientos, cambios de residencia, por las razones que sean, pueden generarles a ellos también como esta sensación de abandono, de soledad, de incertidumbre, de miedo, de ya no pertenecer. Cuando los que se van, los que fallecen o se van, son las personas más cercanas y más significativas, ese niño o ese adolescente, en realidad se pueden quedar sin nada, ¿no? Justamente ayer una mamita me comentaba ahí, una mamita de la comunidad que tenemos de padres, me decía, me está costando trabajo, tengo 3 hijos, me está costando trabajo la parte de la disciplina con mi adolescente, los criaba mi abuela. Ella era la que estaba a cargo de ellos, fallece hace 2 años y entonces todo cambia, entro yo, y entonces una serie de cambios en la dinámica familiar. Y entonces yo le decía, bueno, sí, hay que ver qué tanto, o sea, realmente esta parte de los límites y demás, pero también qué tanto se ha trabajado el duelo, porque tiene 2 años que perdió a la persona más importante de su vida, y entonces cómo se ha manejado ese duelo, ¿no? Y cómo está afectando el estado emocional de esos niños o de esos adolescentes. Entonces, dificultades de comunicación, dificultades emocionales, problemas en la escuela, problemas en casa, posibilidades de consumo de sustancias y un sentido de pérdida importante, son factores que pueden llevar a un niño, a un adolescente, a pensar que todos estarían mejor sin él. Porque por ahí, en el caso de los niños y adolescentes, es más por ahí.
es que genero muchos problemas, es que ya no quiero que se preocupen por mí, es que si yo no estuviera todos fueran felices, son frases que de pronto sí me han dicho en consulta, es que si yo no estuviera todo estaría mejor, es que si yo no estuviera mis papás pelearan menos. Entonces, son cosas que ellos con lo que alcanzan a entender, porque cuando hay problemas familiares o de pareja tampoco mucho les explican a los niños, con lo que ellos alcanzan a entender, ellos sacan sus conclusiones, ¿no? Y pues obviamente si no hay nadie que las vaya validando, pues esas conclusiones pueden ser erróneas y peligrosas. Señales de alerta. ¿Cuáles son esas señales de alerta? Ya vimos ahorita cuáles son algunos factores de riesgo, entonces vamos a platicar acerca de las señales de alerta emocionales y conductuales que se empiezan a aislar, que se empiezan a separar, a encerrar en su cuarto, a que aquellas cosas que antes les gustaba, que disfrutaba, empiezan a perderle el gusto y la motivación a ese tipo de cosas. Ya, las actividades, a lo mejor el deporte, hacer algo que hacían, ya no quieren, ya no les dan ganas, hay desmotivación, el cambio en estado de ánimo. Yo sé que esta parte es un poco complicada cuando hablamos de adolescentes, porque de por sí el adolescente presenta cambios de estado de ánimo, pero se tiene que observar en conjunto con los otros señales de alerta, ¿no? Entonces, bueno, irritabilidad y realmente que estén enojados o que se muestren muy tristes. Yo me acuerdo en el caso de una mamita que me decía, es que noto a mi hija triste, mi hija no era así, mi hija era así y así me la describe, ¿no? Y ahora la observo triste y no sé qué está pasando. Y bueno, por ahí había una situación como de ciberacoso que estaba empezando, que la mamá se dio cuenta justo cuando estaba empezando y bueno, las cosas se resolvieron bastante bien. Entonces, cuando vemos que nuestros chicos están cambiando, sí tenemos que revisar qué ha pasado en el entorno, si es un cambio como justificado, por decirlo así, que a lo mejor es temporal, o si está pasando algo que no sabemos, que no estamos viendo, solo estamos notando los cambios que se están presentando en nuestros hijos, ¿no? Son algunas de las señales de alertas importantes. ¿Cuáles son de las más significativas y que a veces estas son las que hacen correr a los papás a consulta muchas veces? Cuando los niños dicen, es que ya no quiero vivir, es que ya no quiero estar aquí, es que no sé qué hago aquí. Sería mejor si yo no estuviera. Ustedes estarían mejor si yo no estuviera, ¿no? Entonces, no puedo con esto. Son frases que los niños a veces pueden decir y que la manera en cómo se manejen estas frases puede determinar mucho, porque muchas veces invalidamos los adultos las emociones. Ay, deja de decir tonterías, deja de decir esas cosas. Ay, no pienses así, no pienses en eso. ¿Qué te falta? Tienes todo. Sí, y con esas frases vamos invalidando las emociones. ¿Y qué hacen los niños? ¿Qué hacen los adolescentes? Es como recogen su cajita de emociones y mejor se van a otro lado porque saben que ahí entonces no están siendo ni escuchados ni comprendidos. Hay otra frase importante que también repiten mucho, que repiten mucho los adultos a lo mejor, que es la de, ay, ¿y a tu edad qué problema puedes tener? ¿Qué te puede preocupar a tu edad? ¿Sí? Invalidamos y eso es lo peor que podemos hacer porque entonces ellos se van a alejar de nosotros. Cuando ya podemos pensar de que ya no nada más es una ideación, sino que ya está pensando concretar la idea, es cuando empiezan a despedirse. Pero no te preocupes, ya van a estar mejor sin mí. No te preocupes, ya te voy a dejar mi cuarto para ti solo. ¿Sí? Cuando ya empiezan a decir frases un poco más claras o de despedida, de que de que va a haber una ausencia por parte de ellos, ya sea por nota, ya sea por frases, algo. Es una realidad que no siempre hay como estas notas. O sea, es cierto que a veces no dan señales en ese sentido, pero por eso se señales le alerta. Qué cosas, qué situaciones sí se pueden presentar y que se tiene que marcar el foquito amarillo o inclusive el foquito rojo, ¿no? Cuando empiezan a preguntar acerca de la muerte, pero a lo mejor no hay una relación, que haya fallecido alguien, en lo que empiezan a preguntar acerca de la muerte, qué pasaría si yo no estuviera, me extrañaría si yo me fuera, o sea, sí, entonces hay que aprender a escuchar. Digo, nuestros hijos nos dicen, la verdad es que a veces nosotros no sabemos escuchar. En algún otro webinar comentaba yo también, que a veces hay que saber también cómo distinguir cuando los niños son pequeños, 6, 7 añitos, que todavía no hay una concepción muy clara de la muerte, y si se llega a fallecer una persona cercana a ellos, alguien que querían mucho,
y ellos no entienden todavía este concepto de permanencia, no saben que la muerte es irreversible. Si uno dice es que se fue al cielo, ellos pueden decir yo quiero ir al cielo, pero no quiere decir, su discurso no quiere decir que se quieren morir, quieren decir que ellos entienden que si la persona está en el cielo, entonces yo quiero ir al cielo para verlo y regreso, ¿sí? Entonces también hay que tener como mucho cuidado de ver como desde dónde se está diciendo la frase, ¿no? Digo, para no llevar como sustos de más. Pero cuando ya son más grandecitos que sí comprenden el concepto de permanencia o irreversibilidad, que es a partir de los 8 años, 8 o 9 años, ahí sí dicen esas frases es porque ya están pensando ellos algo más, ¿no? Así que otras frases que también luego a veces dicen los papás, incluso cuando los traen a consultas, ay, ese quiere llamar la atención, siempre le ha gustado llamar la atención y descalificamos con eso. O sea, bueno, a lo mejor es una realidad, o sea, a lo mejor está demandando algo, pero no lo debemos decir así como quiere llamar la atención y entonces que la llame y yo no escucho. Al contrario, si nuestros niños, nuestros adolescentes están haciendo algo para llamar la atención, es que están necesitando algo que nosotros no estamos viendo. Y si nos están diciendo, hey, hey, necesito ayuda, en ese sentido yo comparto que están haciendo algo para llamar la atención. Están pidiendo ayuda, pero no sabemos leerlo, no sabemos entenderlo y bueno, a veces se ignora, ¿no? Entonces, aguas con eso, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo podemos hacerle? ¿Cómo podemos hacerle para poder tener esa comunicación y que no me cansaré de hablar de la importancia de la conexión emocional? Porque me parece que esa es la clave, que ahí está el secreto realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos con empatía y efectividad? Entiendo lo que sientes, gracias por haberme confiado esto, entiendo que eso es muy importante para ti, no me había dado cuenta que te sentías de esta manera, por ejemplo. Quiero que sepas que no estás solo, que aquí estás, o te amamos, o somos una familia, no sé, lo que ustedes quieran compartir. Lo que tú me estás diciendo es bastante válido, esas emociones son importantes, qué bueno que me las comentas. O si hay algo que está en nuestras manos, yo voy a trabajar, en esto, yo voy a hablar con tal persona, o yo voy a tener más cuidado cuando hable contigo. No sé, o sea, frases que le hagan saber a nuestro hijo que está siendo escuchado y no nada más escuchado de las palabras que está diciendo, sino que está siendo escuchado, así como con todos nuestros sentidos, ¿no? Y que estamos siendo empáticos con lo que ellos están experimentando como adultos, o sea, a lo mejor podemos no darle importancia, o sea, decimos así como que tendrá peores preocupaciones, ¿no? En la vida, pero eso lo sabemos nosotros como adultos. En ellos, en su etapa, puede ser algo grave, o sea, puede ser algo importante, significativo en ese momento. Entonces, es ser empáticos y aceptar y reconocer que para ellos eso es algo importante. Y no es así como, pues ya y llegar a otra chica, hombre, consíguete otra novia, o sea, no sé, ¿no? Como dar ese tipo de respuestas. Entonces, podemos aprovechar ese tipo de situaciones o yo le digo mucho a los papás también alguna serie, alguna película, algún libro, alguna noticia inclusive, podemos usarla de punto de partida para hablar del tema, para explorarlo, saben ellos qué es, a qué se refiere, y pues hacer la pregunta incómoda, ¿no? O sea, ¿alguna vez tú has pensado en hacerte daño? ¿Alguna vez tú has pensado en lastimarte? ¿Alguna vez tú has pensado? Pero si no, o sea, no puedo llegar un día así como que voy a comer un helado y oye, ¿alguna vez tú? O sea, van a decir, ¿qué onda, no? Pero sí podemos utilizar algo que nos ayude como a aperturar el tema y entonces de ahí hacer la pregunta. Lo que yo les decía hace ratito, ¿qué no se sugiere? Eso no es para tanto, eso no es importante, tú nada más quieres llamar la atención o como siempre estás llamando la atención, ya se te pasará. Hay niños que viven peor que tú, hay que les pasa peores cosas. ¿De qué te puedes preocupar tú? A tu edad, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿O lo tienes todo? O sea, a ver, dime qué te falta, te lo tienes todo, te damos todo. ¿Sí? Todas esas frases anulan, 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 anulan las emociones y entonces el chico en lugar, o los niños en lugar de abrirse a compartirnos, se cerrarán y ahí perdemos muchas, muchas, muchas posibilidades de poder verlos, identificarlos y ayudarlos, ¿ok? Entonces, a veces yo sé que como mamás, como papás,
quisiéramos contestar entre el miedo, la angustia, la frustración, la desesperación, quizá quisiéramos como decir muchas cosas, pero cuando los niños o los adolescentes se abren en ese sentido, la verdad es que lo mejor que podemos hacer es escuchar con nuestras dos orejitas, nuestros dos oídos y hablar lo menos posible. No que a veces se convierta el discurso en un monólogo, o sea, de una pregunta que hacen ellos, y los adolescentes me lo dicen en terapia. Es que no le quiero preguntar a mi papá o a mi mamá, porque si le pregunto, ay, ya sé que me va a decir, va a tardar como una hora hablando, ¿sí? Y entonces ellos ya va y discurso, ya no sirvió, o sea, esa técnica no funciona. Y yo sé que como adultos a lo mejor nos cuesta trabajo de no terminar en un monólogo, pero lo mejor que podemos hacer cuando el niño o el joven, porque ellos van a sondear, ellos van a hacer van a lanzar una pregunta al aire, van a lanzar un comentario como para tantearnos a ver cómo respondemos nosotros y si se sienten en confianza entonces quizá nos cuenten algo, pero si no se sienten en confianza, si ven que la reacción es así como que, ups, mejor este tema no, entonces nosotros no vamos a hacer sus referencias importantes. Y es todo un reto, ese es todo un reto para los papás, para los adultos, ¿no? De repente también dicen, no, es que mi abuelita me dice, ay, no, no pienses en esas cosas, o de que deja de estar preguntando tonterías. Entonces, ¿qué hacen los niños? Bueno, pues ya me voy, ¿no? Entonces, escuchemos. Dicen por ahí que por eso tenemos dos oídos y una boca, así que escuchemos más de lo que hablamos. Y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando se presenta alguna situación? Sí, como adultos, y también digo, de verdad que es muy difícil, pero lo mejor que podemos hacer en ese momento es mantener la calma. Mantener la calma, escuchar, ver qué está pasando, por dónde puede estar pasando, no dejarlos solos, abrir la posibilidad, porque si está en un momento de crisis, o sea, se siente vulnerable y probablemente en ese momento pueda estar dispuesto a hablar de algo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es crear un momento que sea seguro, cálido, que le transmita confianza para que pueda como salir de la crisis en ese momento. Y a veces a lo mejor ni siquiera lo van a hablar, a lo mejor ni siquiera lo van a verbalizar. Es con el hecho de que estemos ahí haciendo presencia y acompañando, puede ser de muchísima, muchísima ayuda. Sí se vale también tener cuidado, sobre todo si ya ha habido algún antecedente, alguna autolesión, quitar objetos peligrosos, remover acceso a medicamentos, objetos o cualquier elemento que pueda utilizarse para lesionarse. Cuando los chicos se autolesionan, de verdad que hasta lo que menos piensan puede ser un arma para ellos. O sea, ellos sí lo tienen pensado. Ellos dijeron, ah, me dejaron el sacapunta de mis lápices. Y entonces ya saben cómo lo pueden quitar, ¿no? O sea, nosotros a lo mejor no lo tenemos pensado, pero ellos sí están buscando dónde puede haber un filo, dónde puede haber un algo que los lastime, ¿no? Obviamente buscar ayuda profesional, digo, lo ideal es trabajar de manera preventiva, acercarse y buscar ayuda profesional cuando empezamos a detectar algunas señales de alerta, no hasta que ya hay un intento, pero muchas veces no las podemos leer y entonces cuando se presenta una situación, vienen porque ya hubo cutting, porque ya hubo alguna otra situación, porque ya hubo un intento, porque descubrieron, porque vieron una nota, porque encontraron una conversación antes era en las redes con alguien, ahora inclusive ya son conversaciones en la IA, donde de pronto le pregunto y busco. O sea, la IA tiene un límite. O sea, la IA sí dice, "Ay, mejor busca ayuda, o sea, yo aquí ya no te puedo ayudar, busca a alguien que te pueda ayudar, pero mientras tanto ya dio cierta información. Entonces, sí es importante y cuando ya hay una crisis muy fuerte, que también nos ha pasado de pronto, aquí no intervenimos tantos los psicólogos. Aquí quienes intervienen en ese momento más que nada son los psiquiatras. Cuando ya hay una crisis muy, muy aguda donde está el intento de suicidio ahí abierto, es no dejar sola a la persona, pero ahí realmente quien interviene inmediatamente más bien es psiquiatría porque generalmente requieren de medicamentos en ese momento para controlar la situación. Ahí no es tanto ya la ayuda del psicólogo, ¿no? La ayuda del psicólogo es previo y bueno, si hay atención en crisis, por supuesto, pero muchas veces ya por la inmediatez ya tiene que ver un poco más con la parte de psiquiatría y por supuesto que las redes de apoyo. Por eso insisto mucho en la familia como un factor protector importante.
En estos casos se busca o se sugiere quién es la persona más importante para la persona que está haciendo el intento. O sea, es la abuelita, es un hermano, es un primo, es una prima, o sea, ¿quién es? O sea, ¿quién es la persona que pueda acercarse? Así que la otra persona se sienta como más segura y la que pueda ser escuchada, porque a lo mejor tiene un conflicto abierto con la mamá, con el papá, entonces ellos no son la persona indicada en ese momento. ¿Por qué? Porque esa es la persona con la que tiene el conflicto. Entonces, ¿quién es la persona a la que el chico o la chica puede escuchar? ¿A quién sí escucha? ¿A quién sí le importa? ¿Con quién sí se siente seguro y protegido? Entonces, en ese momento, esa es la persona ideal para que haga un cierto contacto, una intervención. Entonces, muchas veces se agudizan los cuadros porque se quiere forzar una situación y entonces se hace algo como muy, muy grande, una escalada muy, muy grande, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos los factores de riesgo, factores protectores también, en donde la familia juega un papel muy, muy importante. La importancia de la conexión emocional, de no invalidar las emociones y algunos tips que podemos hacer cuando estemos ante una situación un poco más crítica, ¿no? Un poco más de riesgo. Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar. Ok, y bueno, ya me pareció aquí importante poner la línea de la vida también ante cualquier situación. Es estar todo el tiempo, día y noche, 365 días del año, y pues los números de emergencia. Entonces, insistiría muchísimo que el entorno familiar es la red de apoyo más importante y que realmente nos toca como adultos cuidar la salud mental de los niños y nuestros adolescentes y nos toca, por supuesto, cuidar nuestra salud mental. Si nosotros no estamos bien, igual hace rato me decía una mamita de la comunidad de padres, es que yo no duermo, a veces no como hasta en la tarde porque tengo que atender aquí y allá, mi trabajo es pesado y entonces ya no sé, me siento sobrepasada, mi adolescente hace esto, mi niña de 2 años esto, tengo una niña de 9 aquí. Entonces, no, o sea, si de pronto tampoco nosotros no cuidamos nuestra salud mental, no estamos en condiciones, o sea, no podemos crear condiciones para una salud mental para los demás y menos para los niños. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos como adultos, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra salud mental para poder sostener, cuidar y crear mejores condiciones para la salud mental de nuestros niños. Grandiosa y reflexiva la plática. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, sí creo firmemente que la familia, pues, puede ser un factor de riesgo. Por supuesto que sí, a veces la familia es el factor de riesgo, pero también sé que la familia puede ser un factor protector indispensable. Y pues justamente todo eso que hacemos es para que la familia sea un factor protector y no se quede en un factor de riesgo. Y pues bueno, ustedes saben que al final de cada webinar, pues les hacemos como unos regalitos y uno de ellos es el ebook que les voy a poner en el chat de la comunidad, la liga para que lo puedan descargar, porque vi que no la puse aquí. Ahí tenemos un ebook este mes justamente con el tema prevención del suicidio en niños y adolescentes, guía para padres y cuidadores y precio de promoción que termina el 15 de septiembre, así que todavía están a tiempo de encontrar el precio de promoción en el Congreso Virtual Que Padres Padres, que es el 25 de octubre y que justamente tiene el objetivo de fortalecer las relaciones familiares. En este año se llama Claves para una crianza consciente y tiene el objetivo de fortalecer lazos familiares. Tenemos conferencias, foros, talleres, en donde todos los ponentes tenemos el objetivo de ayudarlos, darles tips, herramientas, estrategias para mejorar la relación con nuestros hijos. E insisto muchísimo en que la familia seamos un factor de protección y que no seamos el factor de riesgo, ¿ok? Por ahí me parece que había otro mensajito en el chat. Lo más importante es que me amo para poder amar a los demás. Debo aprender a escuchar. Sí, definitivamente. O sea, nosotros somos los que brindamos las condiciones para que todo lo demás, ellos, sobre todo los niños y los adolescentes, puedan desarrollar esas habilidades también. Y si nosotros ponemos en primer lugar nuestra salud mental, ellos aprenderán a poner en primer lugar su salud mental. A veces en esa cultura del sacrificio, de las mamás, que todo lo podemos, y las supermamás, y que no importa que no coman, no importa que no sé qué, o sea, realmente también les estamos enseñando como esa parte, ¿no? Muchas veces no es que, sí, yo valoro que mi mamá sacrifique.
No, a veces es, bueno, yo sí merezco, ella no, ¿no? Y entonces en un momento cuando crezco, igual yo puedo aprender a el sacrificio y ponemos el costo, la factura de la salud mental es muy, muy, muy alta, ¿no? Y sí, efectivamente, en el Congreso igual también vamos a hablar acerca de la importancia de todo esto y de la escucha, de la escucha, de la escucha. Yo decía en otro webinar, de repente sí tenemos que respirar profundo, contar hasta 1000 antes de hablar y escuchar. Y creo que es uno de los grandes retos que tenemos en la comunicación humana en general, pero que tiene un mayor impacto en la relación con los hijos, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahí nos pueden encontrar en CIDE, en Qué Padres Padres, en Shirai González. Ahí me pueden mandar un mensajito y están los números para el contacto. Ese código QR es para la página del Congreso igual. Digo, tenemos hasta el 15 de septiembre precio de promoción, así que todavía tenemos algunos días para que los vayamos. Reina, gracias por la invitación, un tema sumamente importante, muchísimas gracias. Yo les decía también, es un tema no nada más para mamás, papás, sino para todos aquellos que trabajamos con niños y adolescentes, ya que somos los que podemos detectar en un momento dado que algo puede estar pasando. Muchas veces la escuela es un lugar donde a veces inclusive el niño se puede sentir más seguro y ahí puede manifestar algunas cosas o a través de los dibujos o algo. Y cuando hay comunicación entre la escuela con los padres, eso es genial, porque entonces la maestra puede detectar o el maestro, yo observo y detecto, lo veo distinto, ha pasado algo en casita. Hay maestros que se preocupan, que ven más allá de lo que los niños dicen y entonces buscan el acercamiento con los papás. Como papás es importante que escuchemos a los maestros, ellos ven una otra parte de nuestros hijos. Entonces es importante escucharlos. No, de repente también es así como que, ay, es que el maestro, la maestra la trae contra mi hijo, ¿no? O algo tiene. Y a veces cuando hacemos historia clínica y regresamos un poco el cassette, hacemos preguntas y los papás dicen, pues sí, la maestra de segundo una vez me mencionó, ¿no? Pero pues ahí quedó. O sea, ya no le dio importancia, ya no le dio seguimiento a la maestra porque ya hizo lo que tenía que hacer. Ya no le dio seguimiento al papá porque a lo mejor dijo, no, pues no pasa nada. Y entonces, no, o sea, realmente al decir estar alertas y atentos a nuestros hijos es lo que ellos nos dicen, pero también su conducta allá afuera, también lo que nos dice en la escuela, o sea, cuál es la opinión que los otros tienen, qué es lo que los otros observan, que puede ser importante y que nosotros no vemos y que nosotros no observamos, ¿no? Así que, pues bueno, la idea es contribuir un poquito más acerca de la prevención del suicidio. Siempre digo que desde la trinchera que nos toca, pues hay que hacer lo que podemos hacer siempre en pro del cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Así que muchísimas gracias por su asistencia y nos estamos viendo. Los espero en el Congreso, que también va a estar muy, muy interesante. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir. Si me regalan, si abrimos cámara, porfis, para que nos tomemos una fotito, regálenme una sonrisa el día de hoy. Regalen su cámara. Y importante tema, gracias. Entonces, ay, hola, hola, Víctor, te veo por aquí. A ver, ¿quién más abre en su cámara? Compártanme. Aquí estoy, exacto, ya los vi, ya los vi, ya los vi. No me digan que andan en pijama porque no les creo, es muy temprano. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, vamos a tomar fotito a la de una, a la de dos y a la de tres. Listo, otra. Muy bien, jóvenes ilustres. Nos vemos entonces. Muchas gracias por acompañarnos y si estamos en pijama, dicen por ahí. Ok, ok, nos vemos el siguiente, en el siguiente webinar. Muchas gracias.